regocija. El Padre se glorifica en ti. En medio de tu adoración, en medio de tu aflicción, tú adoras. Tuya es toda la gloria. Toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, Señor, por siempre. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder. Ni la muerte pudo detener. Verano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, Jesucristo, confesamos hoy, reinas con poder. Soberano, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo vencer tu poder para vencer. Decláralo fuerte, iglesia, levanta tus manos. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Eres exaltado, Dios. Tuya es todo el honor. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, Señor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Dígalo fuerte. Tuya es toda la gloria. Iglesia te adora, Señor. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Aleluya. Soberano. Eso es, iglesia, cántale. Una vez más, levanta tus manos. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Una vez más, iglesia, levanta tus manos al cielo y confiésalo. Dios de lo imposible,
¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en este momento? Este es un momento en que podemos levantar nuestra voz en agradecimiento a ese Dios de lo imposible, a ese Dios al que tú veniste hoy con tu petición. Es momento en que levantes tu cántico de gratitud y dice: hay que llamar a aquellas cosas que no son como que fuesen. Así que si tú quieres ser sano, declárate sano, confiesa la sanidad de Dios en tu vida. Aleluya. ¿Cuántos lo pueden hacer? Puedes levantar tu voz y es momento en que clamemos, iglesia. Es momento en que clamemos sin temor y hagamos temblar al enemigo, porque es más poderoso aquel que está con nosotros. Y dice su palabra que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Preciosa sangre se derramó. Oh, sí. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloran. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús. Y una vez más hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Oh, sobre ti el dolor. Por eso te adoramos hoy, Santo de Israel. Tus venas lloraron. Confiese su nombre, Jesús. Jesús. Confiese su nombre, Jesús. Ese precioso nombre, Jesús. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Me transformó, tu sangre
perdonó, me perdonó. Tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó. Oh, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me transformó, me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre. ¿Cuántos son limpios? ¿Cuántos son liberados? ¿Cuántos están siendo sanados? ¿Cuántos han sido salvos por la poderosa sangre de Jesucristo? Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre que fluyó por amor, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre, Hay poder en la sangre que se derramó por todos nosotros. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre. Consumado es, dijo él, que fluyó por amor. Consumado es. Hay poder en la sangre que derramó. Confesamos su nombre, Jesús, Jesús, Jesús. Levantamos nuestras manos. Hay poder en la sangre que fluyó por amor, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Sí, Señor. tu sangre. Solo en tu sangre hay poder, Señor. Transforma. Solo tú tienes el poder de sanarnos. Solo tú tienes el poder de limpiarnos, Señor. Solo tú tienes el poder de transformar nuestras vidas. Oh, bendito Dios. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor, por esa preciosa sangre. Oh, bendito Dios. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias, Señor, porque no éramos pueblo. Y gracias a tu sacrificio ahora somos salvos. Y somos pueblos tuyos. Somos ovejas de tu prado, Señor. Gracias, Señor, porque los beneficios de tu sangre, Señor, están en nosotros. Oh, Dios, tú das sanidad, Señor, a nuestras vidas, Señor. Tu sangre preciosa, Señor. Oh, bendito Dios. Te alabamos, Señor. Y
sanidad. Trae refrigerio a nuestras vidas, Señor. Trae el consuelo, Señor, en esta mañana, Padre. Trae, Señor, tu palabra, Señor, que nos sana, que nos liberta, Señor. Oh, Señor, oh, rararasa, la vaya, la vaya, la basoro, rarabaita, calabazoto, coro, la barabararasi, la vaya, la, oh, reitarara, sotoro, barabarabara, satarabara, carabara, la barabarasita, carabara, la, 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 barabara, socoroba, la, 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 Nos inunda tu espíritu. mira, la, 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 masita, carabara. Nos inunda. Oh, gracias, Dios. Gracias, Señor. Pero has entristecido mi corazón, dice el Señor, porque cuántas veces te he bendecido, cuántas veces te he sanado, pero tú no has creído a la palabra que te he dado. Hoy dice el Señor, bendición hay para cada uno de vosotros, pero muchos no la reciben porque no la arrebatan, porque no creen, dice el Señor. Si tan solo creyeran, dice el Señor, podrían ustedes decir a esa montaña, quítate, y se quitará. Hoy yo te digo, cree en mí, cree en mi palabra, cree en mi espíritu, dice el Señor, y entonces, dice el Señor, verán las bendiciones que tengo para cada uno de vosotros. Hoy yo te digo, traed lo que a mí me pertenece. No te quedes con todo, dice el Señor, porque el 90% es tuyo y el 10% es para mí, dice el Señor. ¿Cómo puede haber bendición si me robas? Hoy yo te digo, ponte a cuentas. Hoy yo estoy delante de ti, dice el Señor. Yo los amo a cada uno, dice el Señor, y tengo planes de bien, dice el Señor. Preparados, preparados, porque vuestra salida está pronta. Es necesario que vuestros pies y vuestras sandalias estén limpias. Circuncidad vuestros oídos, dice el Señor, para escuchar mi voz. Preparados, dice el Señor, porque nuestro encuentro se acerca. Preparados, dice el Señor, porque es hora, dice el Señor, que cada uno se prepare para la salida. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, perdón si hemos fallado, Señor. Si, Señor, no estamos preparándonos para la salida, Señor. Tu palabra nos hablaba, Señor, que debemos de estar listos. Tú le hablaste al pueblo de Israel que cuando fuera el momento, Señor, de la Pascua, de la salida de Egipto, Señor, estuviéramos con nuestra túnica puesta, nuestro cinto bien apretado y con las sandalias puestas. Señor, te pedimos, Señor,
que nuestras vestiduras sean blancas, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a discernir el tiempo de tu venida. Tú hablas, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Es el tiempo, Señor, del reinicio, de reconciliarnos contigo y de empezar a hacer las cosas bien, Señor. Entre ellas honrarte, Padre, con los diezmos, con las ofrendas, Señor. Gracias, Padre bendito. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor, a través de tu sangre preciosa, Señor. Por favor, Padre celestial. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Dele gloria a Dios con sus palmas. Dele las gracias al Señor porque Él ha sido muy bueno. Y dentro de sus bondades es que usted esté vivo. Y decía un hermano, ya no estamos vivos y coleando, sino vivos y danzando, ¿verdad? Porque somos ya pueblo del Señor. Estamos a otro nivel. Así que dele la bienvenida al que tiene a la par. Dígale bienvenida, bienvenido, bienvenida a la iglesia Yeshua Palabra y Poder. Es un gozo verlos, es un gozo reunirnos en esta casa de adoración donde hay palabra, donde está la administración del Espíritu Santo en nuestras vidas. También, amados hermanos, queremos conocer y saludar a los hermanos que nos visitan por primera vez. Si hay familias, si hay alguien que nos visita por primera vez, que nos haga favor ahí con su mano levantada, su mano alzada. Si hay alguien que nos visita por primera vez en esta iglesia, no sea tímido. Si hay alguien que por primera vez nos está visitando, queremos saludarlo, queremos entregarle una información. Yo creo que hoy todos somos de casa. Ahí atrás hay una hermana con su mano levantada, démosle un aplauso de bienvenida. Bienvenida, ahí le entregarán una información muy importante. Quiero que ahí colabore con llenarla. El Señor le bendiga. ¿No hay nadie más? Amén. Todos somos de casa. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que debemos de estar contentos, alegres, ¿verdad? En su casa. Venir con esa actitud de alabanza y de adoración. Pues en esta mañana, hermanos, también nos gozamos porque van a haber bautizos, ¿verdad? ¿Cuántos se gozan por ello? Amén. La palabra dice que debemos de ir y predicar el evangelio. Ajá. Y además de eso, bautizarlos en el nombre de Jesús. Y el bautismo, hermanos, es un acto de fe. Y es la primera ministración que recibimos a nuestra alma. Y por eso es importante que la hagamos. Ojo acá, es importante, ¿verdad? Porque es la primera ministración. La primera forma en que nos estamos liberando del viejo hombre. Porque la Escritura habla en Romanos capítulo 6, que todo el que acepta a Jesucristo, el siguiente paso es el bautismo en obediencia. Y dice ahí en Romanos 6 que el que se bautiza, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, cuando se sumerge, ahí quedan sus pecados, ahí queda su vieja vida antigua y resucita a una novedad de vida. Amén. Y esa es la promesa, y esa es la Escritura. Y debemos de creerla, porque Dios, ¿verdad?, ha enviado a su Hijo Jesucristo para que tengamos una vida y una vida en abundancia. Y si no la estamos viviendo, ¿verdad?, debemos de reflexionar en nuestros caminos. Pero qué importante es el bautismo. Si alguien de los que está acá no se ha bautizado, todos los meses, el último domingo de cada mes, realizamos este acto de fe en el nombre de Jesús. Así que si usted quiere bautizarse hoy o el siguiente mes, abóquese con el anciano Mario Pérez, el anciano Andrés, y ellos le darán toda la instrucción para que usted pueda ser bautizado en el nombre de Jesús. Y nos gozamos por la vida de una sierva de Dios, Abby, alguien que aceptó a Cristo hace algunos domingos atrás, y Dios ha tocado su vida. Y la ha tocado de tal punto que es obediente. Así que dile al que tienes a la par, debes de ser obediente. Dile ahí, predícale, debes de ser obediente a la palabra de Dios. Y nos alegramos por su vida
Y así, pues, si ya están listos los hermanos, le quiero dejar el tiempo al anciano Andrés para que tome la batuta y haga este acto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es una bendición que la hermana Iris se va a bautizar esta mañana, que realmente pues Dios tiene un plan para su vida y qué bueno, y nos alegramos, hay fiestas en los cielos y oramos por ella. Para en el nombre de Jesús, bendecimos a hermana Iris, Señor, por sus sueños, su ministerio, su familia, Señor. Que tú les concedas, Señor, en su caminar en este mundo, Señor, que le des fuerzas, fortaleza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Iris, te bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el único que convence, el único que nos transforma, el único que nos da el querer como el hacer. Y es una bendición, ¿verdad?, cumplir este mandamiento de que nos podamos bautizar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Estamos contentos, ¿verdad?, tanto porque un pecador se salve, como también cuando alguien se bautiza, ¿verdad? Es una bendición, es una bendición. Amado hermano, prepárese, porque es el tiempo de las ofrendas y del diezmo. La palabra de Dios nos habla que debemos de dar con alegría. Yo quiero llamar su atención a que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 16. Deuteronomio 16. Y vamos a leer el 16 y 17. Es una palabra importante que debemos de nosotros tomar en cuenta. Y que todo hombre y mujer que ama al Señor debe de honrar. Amén. Deuteronomio 16 en adelante dice: 3 veces al año todos tus varones se presentarán delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja. Se presentarán en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno de ellos se presentará delante del Señor con las manos vacías. Dile al que tienes a la par: no te presentes delante del Señor con las manos vacías. Díselo. Ahí dice: y ninguno de ellos se presentará delante del Señor con las manos vacías. Ahí cantábamos hace algunos años atrás un coro, ¿verdad? Con manos vacías me presento a ti. Pero eso no es verdad. Tenemos algo que darnos al Señor. Tenemos nuestra vida. Esa es la mejor ofrenda, fíjense. Hablando de la mejor ofrenda, quizás no es la cantidad, sino cómo vamos al altar a darla. Y nuestra mejor ofrenda es tú, es yo. Somos nosotros. Cuando nos presentamos, como decía la palabra profética, con vestiduras santas, con vestiduras blancas. Esa sería la mejor ofrenda para Dios. Pero dice ahí: y ninguno de ellos se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que el Señor tu Dios le haya dado. Entonces, algo importante también, cuando demos una ofrenda, demos como tú has propuesto en tu corazón.
no porque te manipulan ni porque te piden algo. Gracias a Dios, en esta iglesia, hermanos, nunca se ha pedido una ofrenda, nunca se ha adulado a nadie, y esa es una sana doctrina. Tu ofrenda debe de ser conforme a la bendición que el Señor tu Dios te ha dado. Amén. Conforme a la bendición que Dios te ha dado. ¿Tienes salud? Esa es bendición. ¿Tienes paz? Esa es bendición, hermanos. ¿Tienes salvación? Esa es bendición. Y aunado a eso, ¿tienes trabajo? Más que bendecidos. Entonces, no te presentes con las manos vacías. Preséntate a Dios agradándolo, porque Él ha sido bueno con nosotros. Así que, si tú ya estás listo, o si quieres un sobre, los servidores tienen sobres. Si quieres hacer un cheque, hágalo a nombre de Iglesia Cristiana Yeshua. Y aquí pasamos con gozo, con alegría. Los alfolís están a los extremos de esta casa, y ese es el tiempo que pases a darle lo mejor al Señor en esta mañana. Amén. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Gloria a Dios. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar en esta mañana. Y vamos a orar, ¿verdad?, para que Dios siga bendiciendo esta casa. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu misericordia. Una vez más, Señor, gracias por lo que tú nos das, Señor. Gracias por la salud. Gracias porque nunca ha faltado pan en nuestra mesa. Gracias, Señor, por la paz que nos das en nuestros hogares. Gracias, Señor, por el reposo. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por el talento que tenemos para desarrollarnos, Señor, en este mundo, con el cual, Señor, nos ganamos, Señor, el pan diario de cada día, Señor. Gracias, Señor, por las profesiones. Gracias porque tú has dado esas dádivas, esos regalos a cada uno de nosotros, Señor. Padre, recibe, Señor, esta ofrenda de olor grato, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús seamos, Señor, esa mejor ofrenda, Señor, cada uno, con nuestra santidad, con nuestra vestidura blanca, Señor. Padre, y que reciba, Señor, lo que hemos recibido de tu mano, Señor. Bendice, Señor, al dador alegre. Así, Señor, también exhortamos, Señor, al que no ha podido dar, Señor, que tú proveas, que tú des, Señor. Porque sabemos, Señor, que el mejor antídoto, Señor, en contra de la avaricia es el dar. Y la ofrenda, Señor, es un sacrificio, Señor. Es un sacrificio para nuestras vidas, Señor, pero lo damos con agrado, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta casa que se ha mantenido, Señor. Gracias, Señor, a muchas de las ofrendas, de los diezmos. Gracias, Señor, por lo que se ha hecho, Señor, a través de los ministerios de DAS, Señor, de ir y de ayudar a la viuda, al necesitado, al huérfano, Señor. Gracias, Padre bendito, porque, Señor, todo lo que se recibe, Señor, se invierte, Señor, en tu obra, en tu casa, Señor, para, Señor, que sigan, Señor, creciendo, Señor, esta casa, Señor, con personas, con hermanos, hermanas, Señor, que lleven, Señor, el evangelio, Señor, a toda criatura. Te damos gracias, Señor, por nuestra amada Guatemala. Oramos, Señor, una vez más, Señor, para que tengas misericordia de nuestro país. Señor, que perdones nuestros pecados, que perdones el pecado de la iglesia, el pecado de idolatría, Señor.
Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia, Señor, de esta tierra, que alejes la violencia y la maldad, la corrupción, la mentira, Señor, que tanto daño ha hecho, Señor, a este país. Te suplicamos, Señor, que tú, Señor, puedas obrar en las autoridades. Bendecimos, Señor, al presidente, a los congresistas, a los magistrados, a los alcaldes, Señor, a la policía, a los bomberos, Señor, a todos, Señor, los que estén en eminencia, Señor, como lo dice tu escritura. Así viviremos quieta y sosegadamente, Señor. Así los bendecimos, Señor. Que los que no te conocen, Señor, puedan llegar al conocimiento tuyo. Que tengas misericordia de cada uno, Señor. Y que nos ayudes, Señor, principalmente a nosotros como hijos tuyos, a ser, Señor, un buen testimonio a los demás, a este país. Que el cambio de este país, Señor, empiece por nosotros. Que nosotros seamos esa levadura que afecte, Señor, esa masa, que afecte un país, que afecte una nación, Señor. Danos, Señor, esa bendición. Danos las fuerzas, Señor, para poder hacerlo, Señor, en tu nombre, Jesús, Señor. Bendice, Señor, esta casa. Bendice, Señor, Iglesia Yeshua, palabra y poder, Señor. Ten misericordia, Señor. Que siempre, Señor, se predique la verdad. Que siempre, Señor, Padre, seamos exhortados, animados, Señor, en esta casa, Padre. Gracias, Señor, por tus misericordias y gracias por este tiempo que tenemos, Señor, de honrarte con lo que recibimos de tu mano. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Puede sentarse? Vamos a tener el tiempo de anuncios y de una vez le dejamos el tiempo al anciano Mario que trae la palabra de Dios. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Estamos contentos en esta mañana, ¿verdad? El Señor ha sido bueno y sus misericordias son grandes y son nuevas cada día, ¿verdad? Los avisos próximos, esta semana creo que la vamos a sentir un poco corta, ¿verdad? Algunos tienen descanso el día de mañana, 30, y luego el martes hay descanso oficial para todos los trabajadores. ¿Quiénes somos trabajadores aquí? Todos, ¿verdad? Todos somos trabajadores, es un regalo de Dios, ¿verdad? Tener un trabajo. Y siempre oremos por los que están desempleados, ¿verdad? Así es de que el anuncio próximo es para el próximo sábado, los jóvenes adultos. Los jóvenes adultos en su ministerio esperan a todos los jóvenes a las 4 de la tarde. Y el tema muy especial, defendiendo nuestra fe. Es un tema muy especial, ¿verdad? Corrigiendo es 3:30, media hora antes, ¿verdad? Pues les dicen a las 4, vienen a las 5, dicen. Entonces 3:30. Esperan a todos los jóvenes adultos para poder aprender más de la palabra y poder participar en este tema tan especial, defendiendo nuestra fe. Así es que todos están invitados. Y también el Ministerio DAS, ¿verdad? Que está aquí en la iglesia, en el cual pues todos de alguna manera colaboramos en los discipulados. Es dar ayuda y servir. Si usted tiene algo en casa que esté en buen estado, puede ser ropa, puede ser alimentos no perecederos, lo puede traer aquí a la iglesia y usted va a ser bendecido. Y ustedes van a bendecir a una familia. Viera qué gozo da cuando alguna familia está pasando alguna necesidad o algún desempleo y se le provee su bolsa de víveres, se ve esa satisfacción, ¿verdad? De poder recibir, y eso es la labor de nosotros como creyentes, ¿verdad? Compartir lo que el Señor nos ha dado. Y también ya se aproximan algunas lluvias, aunque han sido pocas, pero si usted tiene alguna capa en su casa que no la usa, porque a veces, más que todas las damas, ¿verdad? Tienen su closet grande ahí con bastante ropa. Y mañana o pasado que usted está de descanso puede decir, esta capita ya no la uso, voy a bendecir a una hermana, a un hermano, ¿verdad? O tal vez a un niño, entonces la puede llevar a la iglesia. O alguna ropa que usted ya no se ponga porque
A veces cuando tenemos tiempo revisamos ahí, digo, esto ya no me lo pongo, estamos en estado, voy a bendecir a un hermano y lo puede traer aquí a la iglesia, ¿verdad? Yo sé que el Señor le va a bendecir y va a bendecir al hermano que lo va a recibir con gozo, ¿verdad? Y también en la página de la iglesia usted puede enterarse de todas las actividades, ¿verdad? En Facebook y en Twitter, ¿verdad? Puede ver usted ahí todas las actividades de la iglesia. Usted puede ver la página y ahí se va a enterar de todas las actividades y usted puede estar sabido, ¿verdad?, de lo que se aproxima. Estos son los avisos que tenemos el día de hoy y damos gracias al Señor. Yo agradezco de una manera muy personal que se me dio el privilegio de compartir la palabra en esta mañana. Es un privilegio muy especial que se nos da y también es una responsabilidad. Así es de que damos gracias al Señor primeramente, ¿verdad? Y que salgamos nosotros fortalecidos, salgamos más que vencedores en esta mañana, porque el Señor es bueno. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros sigamos caminando, que sigamos avanzando, tanto haciendo la voluntad de Él y como también conociendo la palabra del Dios, estudiándola. La labor del creyente es venir a la iglesia. Y no solo venir a la iglesia, sino que al llegar a casa, nosotros leemos la palabra del Señor y oramos, ¿verdad? Así como hoy, que es el último domingo de mes, nos juntamos muchos hermanos y hacemos la invitación a muchos hermanos que puedan venir. Es edificante y es algo que nos va a fortalecer, que vamos a dedicarle un tiempo de comida al Señor, ayuno, porque muchos no hemos probado alimento, ¿verdad? Y estamos dedicando ese ayuno al Señor, algunos de mediodía, algunos todo el día, y nos juntamos a orar. Hoy había un bonito grupo, tómelo en cuenta usted, último domingo cada mes, venir, los esperamos a las 8 de la mañana y vamos a ayunar y vamos a orar y nos vamos a enterar de muchos hermanos y podemos orar, hermanos, ¿verdad? Tanto por nuestras necesidades, sino que por muchos hermanos que están pasando por alguna enfermedad o por alguna situación y podemos orar por ellos y Dios va a bendecir su vida. Gloria a Dios, ¿verdad? Así es de que usted, muchos donde se sientan ya tienen los lugares, ya solo falta de ponerles nombre, ¿verdad? Entonces usted ya sabe quién se sienta a la par suya. Y usted cuando viene el domingo y no lo ve, dice, no vino el hermano fulano de tal. Acérquese, pregúntele cómo se llama y si no lo ve, ore por él. Porque eso es engrandecer la iglesia. La iglesia madura no se mide por la cantidad de miembros. La iglesia madura se mide porque cada miembro tenga madurez espiritual y tenga conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Le voy a invitar, hermano, que por favor busquemos en nuestra Biblia. Vamos a buscar la epístola a los Efesios. Capítulo 6 y versos del 10 en adelante. Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a suplicarles a todos los niños que pueden pasar a sus clases, por favor. Todos los niños, trocitos de fe, pueden pasar a sus clases. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Y los jóvenes Yeshua Teams también pueden pasar a sus clases de 12 a 16 años. Gloria a Dios. Les voy a invitar que se pongan de pie, por favor, hermanos. Efesios capítulo 6, versos del 10 en adelante.
Se titula esta lectura La armadura de Dios, y es el tema que con la ayuda del Señor vamos a compartir en esta mañana. Lleven ustedes la lectura con su vista. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites venir a tu casa, Señor, y gracias porque tú nos das la oportunidad de poder aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora que tú nos uses, que seas tú el que hable, Señor, y a través de tu Espíritu Santo que baje en esta hora y nos llene de gozo, de alegría, y nos llene de poder y dominio propio. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Pues cuando venimos a Cristo, hermanos, cuando nosotros conocemos al Señor, tenemos muchos problemas y a veces tenemos muchas luchas. Aún ya teniendo tiempo en el Señor, tenemos muchas luchas. Y muchas veces, y la gran mayoría de veces, desconocemos de dónde vienen esas luchas. Por eso el Señor Jesús en su palabra, y guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, que escribió esta epístola, nos da unas armas que nosotros podemos tomar y podemos nosotros luchar contra esas acechanzas del enemigo, ¿verdad? Nos dice aquí que no es contra sangre y carne, o sea, no es con humanos nuestra lucha, los que están allá afuera, ¿verdad? O en todos lados. Si no son potestades, ahí nos describe todos esos potestades que nosotros vamos a tener la lucha, dirigidas por un ángel que fue desechado del cielo y está atormentando, está haciéndole la vida imposible a cada hermano que ha nacido de nuevo. Por eso el apóstol Pablo, que era militar, y esta epístola fue escrita cuando él estuvo en la cárcel, y él miraba la figura de los soldados que lo cuidaban. Entonces fue inspirado por el Espíritu Santo y ahí escribió esta epístola, para que todos nosotros, hermanos, tomemos esas armas y podamos nosotros ser fortalecidos y saber cómo luchar contra el que le ataque el enemigo. Aquí nadie puede decir: no, hermano, yo no soy atacado, ¿verdad? Yo tengo una vida tranquila, yo vengo a la iglesia y me voy a mi casa y todo tranquilo. No, hermanos, tenemos luchas. Y el Señor quiere que nosotros sigamos creciendo en la fe, todos. Como les decía de la iglesia madura, tenemos que ir a conocer la palabra del Señor. No solo tenerla a la mano como que fuera un amuleto, creyendo de que por tener la Biblia todo se va a retirar. No, hermanos. Este es un libro, es una biblioteca, que es un conjunto de libros de los cuales nosotros tenemos que estar leyendo y estar nutriéndonos
Porque el mismo Señor, cuando fue llevado al desierto, ¿cómo combatió al enemigo? Con la palabra del Señor. Porque Él dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios, que es la Biblia. Así es que, hermanos, no la tengamos como un amuleto, sino que al contrario, estemos leyendo, estemos orando, estemos asistiendo a la iglesia y estemos conociendo más de la palabra de Dios, para que nosotros podamos estar fortalecidos, podamos estar preparados para una lucha, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo vio la figura de un soldado y nosotros vemos las armas que usan los soldados, ¿verdad? Vemos cómo están vestidos los soldados, ¿verdad? Los militares, ¿verdad? Van a una guerra, póngale, no sé si muchos se recuerdan cuando fue la guerra del Golfo Pérsico hace muchos años, ¿verdad? Cuando fue, le llamaron la tormenta del desierto, ¿verdad? Fueron preparados, fueron muchas potencias que fueron allá y llevaron sus armas, ¿verdad? Iban preparados. Inclusive hoy en día se menciona mucho de armas químicas y dicen, yo me recuerdo que dice que las potencias que se unieron llevaron unos animalitos, unas gallinitas por ahí y las soltaban así en el desierto, y cuando empezaban así decían, y se cubrían con mascarillas por algún ataque químico, que hoy en día se espera que ese va a ser tipo de guerras que se están dando hoy en día. Ya no van a ser tanto como de tanto bombazo que sea, sino que sí tipo armamento más, aún ni conocemos esos armamentos, ¿verdad? Pero gloria al Señor que cuando sea eso ya vamos a estar con Él, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? Créalo, hermano, créalo, hermano. El Señor nos va a llevar. Entonces nos llama a que estemos preparados, y el apóstol Pablo miraba la figura de ese militar, ¿verdad? Y quiere que nosotros así nos preparemos. Veamos el versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos, fortaleced en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y qué es fortalecerse en el Señor? Pues es creerle a Él. Creemos en un Dios vivo que está con nosotros. Creemos en ese Dios y Él nos va a fortalecer. Él nos va a ayudar cuando nosotros estemos pasando por una situación difícil. Nosotros estamos pasando por una situación difícil y lo que primero hacemos es alejarnos de la iglesia. Es lo primero que hacemos. Nos vamos nosotros porque tenemos un desempleo, tenemos una enfermedad o tenemos otra situación. Y eso es lo que está buscando ¿quién? El diablo, hermanos. Porque al irte tú de la iglesia, ¿qué pasa? Te empiezas a acostumbrar y ya no quieres venir. Y menos lees la palabra. Entonces Dios nos quiere eso, hermanos. Dios quiere creyentes que no sean como niños fluctuantes, ¿verdad? Sino que quiere creyentes que sean fortalecidos, llenos del Espíritu Santo. Y cuando estemos pasando por una situación difícil que se llama el día malo, que lo vamos a ver más adelante, ¿qué tenemos que hacer? Doblar rodillas, porque las peleas se ganan de rodillas orando, leyendo la palabra y asistiendo a la iglesia. Con problemas, venimos a la iglesia y llamamos a un hermano líder: hermano, ore por mí. Y aquí estamos recibiendo palabra, nutriéndonos y con nuestra lucha, y el Señor va a desaparecer la carga que tú estás llevando, porque la palabra lo dice. Si nosotros depositamos nuestras cargas en Él, ya son más ligeras y fácil de llevar. Gloria a Dios. Que la enfermedad, hermano, que la lucha que tengamos no te detenga, sino que sigamos caminando con el Señor, porque eso quiere oír la iglesia de hoy en día. Eso quiere oír la iglesia de hoy en día. No saber de un evangelio light, ¿verdad? Algo fácil de ver. No, Dios quiere gente, hermanos comprometidos, que conozcan el pecado y que reconozcan que hay pecado y confesar el pecado y apartarse y seguir caminando. Eso quiere el Señor hoy en día, y no convivir y no asociarse con el pecado, porque eso no te va a hacer progresar, hermano y hermano. No te va a hacer progresar. Al contrario, va a detener tu vida espiritual y puedes contaminar a otros hermanos.
Mucho cuidado en eso. Confesar nuestras faltas, los pecados, reconocer y seguir caminando. Porque el que te quiere ver tirado es el enemigo. Él sí te quiere ver tirado ahí. Él te quiere ver tirado. Entonces tenemos que nosotros estar atentos, ¿verdad? Y pasando por una situación difícil, decirle al Señor, fortaléceme y dame poder, porque yo creo en tu fuerza poderosa. Busquemos en 1 Juan 5:19, por favor, hermanos. Primera de Juan 5:19. Y nos dice la palabra aquí: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, sabemos que somos de Dios porque lo hemos reconocido. Él es nuestro guía, Él es nuestro consolador y nuestro ayudador. Entonces, a Él tenemos que acudir, aunque estamos en este mundo, ¿verdad? Estamos en este mundo y tenemos que acudir al Señor, buscarlo en todo momento. Claro, pasamos por situaciones difíciles y muchas veces buscamos ayuda, pero no es la ayuda que Dios espera que busquemos. A veces buscamos ayuda de gente que es inconversa y hasta nos puede hundir más en el problema que estamos pasando. Pero Dios quiere que nosotros lo busquemos a Él en lo que estemos pasando y Él nos va a ayudar. Hay veces que es necesario, si es enfermedad, ir al médico o buscar otras ayudas, pero primero buscar al Señor y Él te va a dar la libertad que tenemos todos los que hemos depositado nuestra confianza en Cristo Jesús, y Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Él te va a dar la salida, hermano y hermana, para lo que tú y yo estemos pasando por alguna situación. Él te va a dar la salida. Estamos en el mundo, pero ese mundo está bajo poder del maligno. Esa fuerza que está ahí y es la que te quiere hacer la vida imposible. Y nos sigue diciendo, y vestidos en el versículo 11 de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Alguien que está abatido no está firme. Alguien que está abatido está pasando, hasta el caminar se le vuelve molestia, hasta su rostro le cambia. Pero el Señor dice que debemos, para que podamos estar firmes, tenemos que vestirnos de esa armadura. O sea, tenemos que cambiar la forma de pensar. Porque esta armadura que el Señor nos está dotando y que nos habla aquí en esta epístola es una armadura que el Señor te la va a dar. Y nos da la figura de un soldado. El soldado va a la guerra, va al desierto, se pone un traje camuflado. Va a la selva, igual se pone un traje. Y va preparado con un cuchillo por cualquier cosa. Los famosos caibiles que los entrenan para aguantar mucho tiempo en la selva, ellos van preparados. Entonces tú y yo, hermano y hermana, tenemos que prepararnos también. Tenemos que prepararnos y echar mano de lo que el Señor nos da aquí para que nosotros podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo. Una persona firme es una persona erguida que está de pie, con problemas y todo, pero está de pie. ¿Por qué está de pie? Porque está confiando en el Señor y en el Espíritu Santo para seguir adelante. Amén, gloria a Dios. Eso es una persona que está firme, no está abatida. ¿Por qué? Porque ha creído en el Señor y cree en el Dios Todopoderoso que lo va a sacar adelante de lo que está pasando. No le tiene temor a lo que pueda hacer el hombre o lo que pueda venir hoy en día o rumores de esto. No tiene temor. Pueden venir pestes, pueden venir muchas cosas, pero nosotros estamos fortalecidos, estamos cubiertos por la sangre de Jesús. Y no te va a pasar nada, hermano y hermana, no te va a pasar nada. Y también debemos de reconocer que la fuerza que provienen es del Señor. Porque con nuestras propias fuerzas no hacemos nada, hermano. Nos debilitamos más. Si nos alejamos,
es peor nuestra situación. Amén, gloria a Dios. También en Filipenses 4:13 nos da una frase muy especial que muchos la conocen y yo sé que algunos la saben ya de memoria sin citar la palabra, sin buscarla, que dice: todo lo puedo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos, hermanos. Todo. Es algo especial cuando nosotros buscamos al Señor y le tenemos confianza a Él. Y Él cambia nuestra forma de pensar. Puede ser algo que alguna carrera universitaria que alguien quiera seguir, o puede ser una guianza o algo que tú necesites en tu vida. Debes de confiar en el Señor. A Él es el primero que tienes que acudir para que el Señor te discierne y cambie tu forma de pensar y tu forma de ver las cosas. Porque a veces con la forma de ver las cosas como humanos nos atormentamos, nos angustiamos y decaemos y creemos que no lo podemos hacer. Pero si buscamos la ayuda del Señor, Él cambia nuestra forma de ver las cosas y con Él, con nuestra guía, nosotros vamos a caminar felices. Amén. Gloria a Dios. Y sigamos avanzando, hermanos. Entonces nos dice el apóstol Pablo acá que vestidos de la armadura de Dios, dice. El verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Qué tremendo. Porque aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice contra quién es nuestra lucha. No es contra sangre y carne, no es contra seres humanos, sino que nuestra lucha es contra principados y contra gobernadores de tinieblas. Imagínense cómo están organizados estas huestes contra que nosotros vamos a luchar. Primero dice principados, luego dice potestades, gobernadores, huestes de las regiones celestes. ¿Y quién es el que guía todo esto? El diablo. Recordemos que el diablo es imitador, él quiere imitar todo lo que hace Cristo, porque en Cristo Jesús también hay están los ángeles, arcángeles, serafines, ¿verdad? Entonces el diablo lo quiere imitar. Recordemos que él fue hijo de Dios también y estuvo en el cielo y fue desechado porque se rebeló y está aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces él te está rodeando, viendo cómo penetra. Pero si tú te lo permites, él puede entrar. Si tú abres una puerta, él puede entrar. Pero si tú te mantienes firme, confiando en el Señor, confesando tus pecados, viviendo una vida que le agrada al Señor, no va a haber entrada para el enemigo. Pero si tú abres una puerta, es lo tremendo. Tú abres una puerta, el maligno entra y te va a destrozar tu vida. Es necesario que nosotros tengamos mucho cuidado de qué puertas abrimos. Muchas veces las ventanas, la Biblia nos dice, son los ojos. ¿Qué vemos nosotros? ¿Y qué platicamos? ¿Verdad? Porque el Señor dice que cada palabra ociosa que hable en nuestra boca vamos a dar cuenta. Ya viniendo a Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso es lo que quiere el Señor. Entonces mucho cuidado con las puertas que abrimos y mucho cuidado con las cosas que tenemos en nuestra casa. Mucho cuidado con los regalitos que nos dan. Mucho cuidado. Yo quiero hacerte un comentario de que nosotros en nuestra casa tuvimos
grandes ataques, ataques tremendos. Ya mis hijos no quieren ir a la iglesia, estaban pequeños. Y nosotros empezó a haber enfermedad en nuestra casa. Empezamos a tener problemas en nuestra casa. Íbamos a la iglesia con mi esposa, mis hijos tan chiquitos, los dejábamos en casa. Y cuando regresábamos, el más grandecito tenía 7 años y nos decía que miraba cosas feas en la casa. Se quedaba viendo televisión y se quedaba. Y nosotros íbamos con mi esposa y le decía, mejor quédate tú. Y seguían las situaciones, seguían los problemas en la casa. Mi hija se despertaba a medianoche y me decía, papá, hay un monstruo en tu puerta, me decía. ¿Y qué monstruo? Yo no miraba, hay un monstruo. Y oramos, pero yo decía, ¿qué pasa? Si llegó el pastor a mi casa, oramos, llegaron los hermanos ancianos y de mal en peor la situación. Yo le decía a mi esposa, tenemos que ver qué pecado hay, tenemos que ver qué pasó con nosotros, qué puerta abrimos, qué pecado hay aquí en la casa. Y hablé con mis hijos y le dije, los reuní, mi hijo tenía 5 años o 7 y la nena tiene 3 años menos. Y ellos decían, no, nada. Y yo le decía a mi esposa, ¿y qué estará pasando? ¿Por qué? Y revisamos la casa y yo todo lo miraba yo igual. Y decía, Señor, permíteme ver qué está pasando. Y el hermano pastor me decía, hay algo en tu casa, me decía. Y se seguían dando manifestaciones raras en mi casa, al extremo que queríamos dejar la casa. Pero dije, no, esta casa el Señor me la ha dado con mucha lucha, mucho sacrificio, y tenemos que luchar, y si el Señor me la dio es porque me va a respaldar. Pues después de hablar con mi hijo, con mis hijos, me dijo, fíjate que los papás de mi amigo lo regañaron porque tenía algo en su casa y yo me lo traje y está en la terraza. Yo estaba construyendo un cuarto y ya no lo pude seguir construyendo, se quedó un poco a medias, como a veces nos pasa a muchos que no ponemos las cosas en el Señor y no calculamos, codificamos. Y yo dije, cuando venga todo dinerito vamos a seguir construyendo. El cuarto estaba abandonado y se subía solo con una escalera. Y pues yo subí a ver y cuando dije, ¿y qué te dieron esto? ¿Y qué creen ustedes que era lo que tenía guardado mi hijo ahí? Era una ouija. Él no sabía, él dijo que se habían juntado con unos amigos y habían pedido no sé qué. Total que estaba la cosa mala en mí. Y yo no sabía. Mire, le pedimos perdón a Dios con mi esposa, le expliqué a mi hijo que ese era algo malo del diablo. Lo sacamos, lo quemamos fuera, oramos, nos comprometimos más con el Señor, llegaron los hermanos, oraron por nosotros y todas esas manifestaciones raras que se estaban dando fueron desapareciendo para gloria del Señor. Porque el Señor te respalda, hermanos. Yo no dije voy a ir con un psicólogo, yo no dije voy a ir, no. De aquí para allá, de allá para acá, hermanos. Y tampoco he dicho que es malo ir con los psicólogos. Hay hermanos que son muy buenos también. Pero hermanos, de ahí para acá tengo cuidado con mis hijos. Ellos ya son ahorita de mayores, tengo un hijo casado, pero tengo cuidado y digo, ¿qué te han regalado? Y empezamos a ver con mi esposa, porque a veces uno guarda todas las cosas que le regalan. Y teníamos una cajita ahí que teníamos años de no verla. Dios me dijo, revisa todo. Y había unos elefantitos que nos regalaron. Y había un elefantito que tenía una cosa rara. Yo dije, quema, tiremos todo eso. Miren, hermanos, es necesario hacer eso. Es necesario. Si en tu casa hay problemas, hay situaciones, hay enfermedades, cosas que no hay una respuesta, busca a Dios. Dios te está diciendo que algo malo hay en tu casa. Y a raíz de eso, con mis hijos, cada vez que iban al colegio y traían un juguete que no era de ellos, yo les decía, ¿ese juguete quién te lo dio? ¿Es que me lo prestaron? No, devuélvalo. Dios me permitió enseñarle también responsabilidad a mi hijo. Y todos los regalitos que me daban, hay hermanitos que regalan cosas que a veces Dios y el Espíritu Santo nos revela que no son buenas. Decimos, gracias hermano, pero no, o las damos por ahí, o mejor las quemamos, porque sabemos que eso no es bueno. Cuadros que uno coloca, dicen, esto no. Pero ¿quién te va revelando eso? El Espíritu Santo, hermano. Entonces, gloria a Dios que yo, con la ayuda del Señor y mi esposa, que buscamos de Dios, logramos descubrir qué era lo que nos estaba atormentando. Y mi hijo dijo, yo le dije a mi hijo, eso jamás en tu vida tenés que jugar
y cuando tengas tu familia, alejarte de todo eso, porque son cosas malas, es traer cosas malignas. Y eso aquí nos dice el apóstol Pablo. Esa es nuestra lucha, hermano y hermana. Esa es nuestra lucha. ¿Qué miras en la televisión? Y lo que estás pasando, ahí tú tienes la respuesta. ¿Qué lees tú? ¿Qué platicas, jóvenes o adultos también? Ahí está la respuesta a lo que estamos pasando. Dios quiere gente comprometida, hermanos, en la iglesia. Dios quiere que estemos gozosos siempre. Dios quiere que no tengamos nada que nos atormente, pero nos pide a cambio que vivamos una vida agradable a Dios y de rectitud. Eso quiere el Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces estas huestes son las que nos van a atormentar y nos van a quitar la paz. Entonces en el verso 13 ya nos dice aquí el apóstol Pablo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Gloria sea al Señor, porque nosotros con la ayuda de Dios vamos a resistir cuando somos atacados. Yo no te puedo decir ahorita, como cuando nosotros hablamos con hermanos recién convertidos, nosotros no decimos: de aquí para acá tu vida va a ser feliz con Cristo. Claro, es feliz con Cristo, pero si tú te descuidas y abres una puerta y llevas una doble vida, tenemos una vida aquí en la iglesia y otra vida afuera, vas a tener problemas, hermano, porque estás jugando con un Dios vivo, un Dios celoso, hermano, porque Dios es amor, Dios es paz, pero también Dios te castiga, hermanos. Dios castiga, así como un padre castiga a su hijo, así Dios nos castiga a nosotros. Entonces estás jugando con Dios vivo. Es lo que tenemos que enseñar nosotros en los discipulados, de que no es permitido estar aquí con un pie en lo caliente y un pie en lo frío. Entonces estoy tibio, no puedo estar así. Estoy bien caliente o estoy frío. Explicando, ¿estoy con Cristo o no estoy con Cristo? Estoy jugando. Entonces allá afuera tenemos que ser nosotros, llevar la vida como Dios quiera, como Dios te está diciendo, hacer su voluntad y buscar las cosas del Señor. Y te aseguro, hermano, que toda la iglesia vamos a ser llenos de gozo, hermanos. Ya el hermano que está a la alabanza no va a decir: por favor, levántese, hermanos, dancemos. No, todos vamos a estar gozosos, danzando, glorificando, como estaba la iglesia primitiva. Dice que todo lo tenían en común, todo lo regalaban, todo, porque estaban llenos del Señor. Y entonces Dios quiere que estemos hoy en día. Eso no se dio solo en la iglesia primitiva, hoy en día se puede seguir dando eso, pero depende de nosotros, hermanos, de cómo busquemos al Señor, cómo nosotros nos entregamos al Señor. Que tu entrega sea total al Señor, hermanos, que no sea a medias. Y te aseguro, hermanos, hermano, que no va a haber nada que te pueda desviar. Tu vida va a ser llena de gozo, como el Señor quiere, porque eso quiere el Señor. Yo te lo aseguro, hermanos, y gloria sea su nombre. Entonces vamos a resistir en el día malo. Los que están comprometidos con Dios van a resistir al enemigo, ¿verdad? Lo van a combatir, porque las armas que el Señor nos da son espirituales y poderosas, hermano. Gloria a Dios. Nos dice el verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. ¿Y qué es la verdad, hermanos? Ceñidos nuestros lomos con la verdad. Busquemos Efesios, por favor, ahí mismo. Regresemos un poquito. Capítulo 4, del 21 al 25, por favor. Y dice, le leo del 21 y 25. Dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús,
Y verso 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Hablad verdad. Primera arma que tiene que tener creyente es hablar verdad, no hablar mentiras. Porque ¿quién es el padre de mentiras? Es el diablo. Y voy a regresar un poquito. Verso 17. Dice aquí la nueva vida en Cristo. Dice el apóstol Pablo: esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso pasa cuando no estás en la verdad. Vas a cometer pecados. Entonces después no te quejes, hermano. Después no vengas a la iglesia con situaciones que ya no puedes controlar. Puedes venir para darte consejería y orar por ti. Pero cuando nos desviamos y no andamos en la verdad, caemos en ese tipo de situaciones, como dice aquí el apóstol Pablo. Porque la nueva vida en Cristo es gozo, es alegría, es paz, es bondad y tantas cosas más, hermano. Pero para eso tienes que luchar, hermanos, tienes que permanecer. Amén. Entonces nos dice: hablad en verdad. Y luego nos dice que vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es una coraza, hermanos? Es como un escudo, ¿verdad? Es algo que nos va a proteger. Yo les decía la figura de un soldado militar que usan quizás un chaleco a prueba de balas. Los cubre, digamos, de las partes vitales del cuerpo, ¿verdad? Y la coraza que nos dice aquí es de justicia, ser justos. Si tú tienes una empresa, tienes que ser justo. Tienes que ser justo. Si tú donde te movilizas, tienes que ser justo en lo que haces, porque Dios está velando cómo te conduces. En todo lo que hagas, tienes que ser justo, porque el Señor te está dotando de esa arma para que tú estés bien fortalecido. Y por favor, primera de Juan 5:17. Primera de Juan 5:17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado. Entonces, si tú no eres justo, estás cometiendo un pecado. Entonces, ya no estás protegido con la arma que te da el Señor. Tenemos que ser justos en todo lo que hagamos. Que el Señor nos guíe para ser nosotros justos y para que nosotros seamos correctos y hagamos la voluntad del Señor. Amén. Y sigamos avanzando. Verso 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ese glorioso evangelio. Como decía el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. ¿Te gusta tú el evangelio de Cristo? Lo reconocemos. Proclamamos el evangelio de Cristo. Tenemos que calzar los pies con la apresto del evangelio. ¿Y por qué nos da la figura de los pies? Porque los pies nos llevan a todos lados. Con los pies nosotros caminamos y vamos aquí y vamos allá. La escritura nos dice que calzados con el apresto del evangelio, porque donde tú vayas tienes que identificarte que eres hijo de Dios. No es la secreta, como dicen muchos, ¿no? No es la secreta. Yo me recuerdo cuando trabajé en el Seguro Social, hubo una manifestación una vez. Nos dijeron los del sindicato: bueno, vamos a ir a manifestar, huelga un mes y todos.
yo me quedé callado. Habíamos un grupo que éramos hijos de Dios. Y viene uno del sindicato y me dice, ¿y tú vas a llevar la manta ahí donde diga Pueblo Unido? No, le dije yo frente a todo y se me quedó viendo, y ahí no me dijo nada. Cuando terminé de hablar me dijo, ¿y por qué? Porque no, yo soy hijo de Dios y eso, Dios no me llama a eso. Si va a haber huelga, está bien, háganlo ustedes, pero yo estoy agradecido con mi trabajo y yo voy a quedarme aquí a trabajar. Esa vez el seguro estuvo en huelga casi un mes y llegaban, nosotros yo hago aparatos ortopédicos para niños minusválidos y llegaban las pobres mamás, y mire mi hijo, ¿y el aparato cómo va? Pues estamos en huelga. Entonces yo decía al jefe, mira, dame chance para ir a hacer esto, y yo en escondidas iba a preparar ciertas cositas, y cuando los compañeros se dieron cuenta, le echaron llaves a las puertas y ya no pudimos trabajar. Y los pobres pacientes llegaban, ¿y mi aparato? Pues no. Y todos a manifestar, y todos aquí. Hubo un compañero que era creyente al igual que yo, pero le dijeron que fuera a vigilar no sé qué área. Yo le dije, no vayas, le dije, no te pueden obligar, no vayas. Bien, es que mira que el aumento que estamos pidiendo me va a servir, que no sé qué. Y se fue él. ¿Qué creen que pasó? Terminó la huelga, el gobierno no dio ningún aumento, y todo lo que participaron los despidieron. Y después el compañero había que reunir fondos para darle una canasta de víveres, porque se quedó sin empleo. Hermano, tú tienes que identificarte donde estás. Decir, esto no es la voluntad del Señor, yo no participo en eso. Entonces, debes de casarte con el evangelio de la paz donde tú te conduces, donde tú vayas. Y perdonen que les hable de estos testimonios, pero eso es lo que nosotros hablamos los creyentes, los que hemos recibido bendición, testimonio de tu vida. También participé en unos seminarios, gloria a Dios, de que por medio del IX yo viajaba mucho a toda Centroamérica. Iba con varios médicos, y ¿qué hacían? Nos asignaban un hotel y todas las conversaciones. En toda la capacitación que había, todos desaparecían. Pocos estábamos ahí en la capacitación porque había que firmar un libro y todos desaparecían. Y en la noche había parranda, había un compañero que se desviaba, y yo decía, bueno, y entonces regresamos de la capacitación y alguien por ahí decía, y también los despedía. Donde tú te encuentres, donde tú vayas, tiene que andar con el apresto del evangelio. Y yo le pedía fortaleza al Señor, porque es difícil para uno de varón andar con más varones y que te digan, pues vamos por ahí a dar una vueltecita, o te regañan. No, y empieza, cuando uno sale así, hermanos o amigos que han salido en este tipo de eventos, saben lo que les estoy hablando, que rápido quieren ir por ahí. Y entonces uno empieza, no, o te regaña tu mujer, empiezan ya las presiones del grupo. Pero si tú estás identificado con lo que eres, no te pueden mover fácilmente, hermano. Entonces yo ahí confiando en el Señor, y para gloria del Señor, hasta hoy en día el Señor me ha respaldado, hermano. Y lo puede hacer contigo también. Claro que le he fallado también, he fallado, pero me arrepiento, doblo mis rodillas y Señor, ayúdame a seguir adelante. Y sigo adelante. No van a decir ustedes el superhombre ahí, no. El superhombre es Cristo, hermano. De Él tenemos que llenarnos, y de Él tenemos que nosotros hablar. Dice, con el apresto del evangelio de la paz. Hay tanta gente que anda en la calle que no conoce de Dios, está sumida en sus delitos y pecados. Y si tú te calzas con el evangelio de la paz, porque el evangelio te trae paz, hermano, ¿o no es cierto? El evangelio de Cristo te trae paz, y tú le hablas de Cristo, tú estás ganando. Y si te oyere, tú estás ganando un alma que estaba ya en el poder del enemigo y se va a volver a Cristo. Y Dios te va a premiar, porque la palabra de Dios dice que hay galardones, hermano. Hay galardones en el cielo, hay galardones. Dios te va a galardonar. Entonces, donde tú vayas, tienes que calzarte con el apresto del evangelio. Tú estás ahora, gracias a Dios, que todos los
los medios electrónicos, ahora puedes llevar tu Biblia en el celular, ¿verdad? Y ahí puedes estar leyendo, y ahí puedes estar compartiendo, y puedes estar orando. Y tenemos que estar preparados, hermanos, para cualquier cosa, para orar por alguien. Que no te dé vergüenza, hermanos. Si oras o te tienes que hablar de Cristo, que no te dé vergüenza, hermano. Porque entonces Cristo se puede avergonzar de ti. Habla de Cristo con fortaleza. Habla de Cristo con valentía. No te avergüences. Donde quieras que vayas, yo soy creyente y no participo en eso. Yo soy hijo de Dios y Dios te puede sacar de ese problema a cualquiera que esté. Mire, aquí en la iglesia, hubo una vez que fuimos con los hermanos a dar palabra a un centro de rehabilitación de alcohólicos en Lindavista. Vimos un grupo de hermanos y vieran toda esa gente que estaba llegada en el vicio, mujeres y hombres. Les llevamos víveres y les llevamos palabra. Y fuimos varios hermanos de aquí. Les compartí. Y uno dice, por esa gente, ¿y por qué no sale? Porque están presos por el enemigo, los tienen encarcelados. Y uno dándole palabra, algunos decían, es que yo iba a la iglesia. Fíjese que yo fui hasta anciano usted, pero mire, caí, aquí estoy. Imagínense ustedes. Yo fui diácono, yo fui servidor, yo era de la alabanza, yo era, o sea, todos los ministerios. Pero mire, entonces el hecho que yo esté aquí parado no quiere decir que yo sea el superhombre. No, hermanos, yo tengo que estar pidiéndole al Señor fortaleza, ayuda, de todos los que estamos al frente y todos aquí también, no solo nosotros. Todos tenemos que estar pidiéndole al Señor constantemente que nos tenga de pie siempre, aún de los problemas, pero que nos tenga de pie siempre, ¿verdad? Gloria a Dios. Y fuimos ahí, Dios nos dio palabra y muchos reconciliaron y esperamos en Dios que sí, y logramos venir. Y cuando la iglesia aquí convoque que vamos a ir con los ancianos, hay que ir, hermanos, cuando tengamos oportunidad. Hay que ir y compartir y vemos la necesidad y llevar palabra. Entonces, el apóstol Pablo te dice aquí, la palabra de Dios, que donde tú vayas, tienes que llevar el evangelio de la paz. Donde tú vayas, en tu trabajo, tus estudios, tu casa, donde tú te movilices en otro país, debes de llevar el evangelio. Porque una persona cristiana se identifica. ¿Por qué? Porque es apartada del mal. Se identifica. Por eso nos dice santos. No porque tengamos una aureola, no, porque somos apartados, hermanos. Estamos en este mundo, pero somos apartados. ¿Por qué? Apartados para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él va a venir, hermanos. Por eso nos tenemos que mantener siempre firmes, rechazando todo pecado. Porque cuando Él venga, dice la palabra que un abrir y cerrar de ojos vamos a ser arrebatados. ¿En cuánto tiempo usted abre y cierra el ojo? En segundos. Así vamos a ser arrebatados. Pero tiene que estar bien con el Señor constantemente. Pecado, cometemos un pecado, Señor, perdóname, sigo adelante. Y si ofendí a alguien, perdóname. Cuando dejo aquí mi ofrenda, me acordé, al hermano que le crucé el carro, allá le dejé el carro, ya no salió el hermano. Perdóname, hermano, te crucé el carro, pero para ir bien, hermano. Que le bociné por allá, o le eché el carro encima, o en el bus golpeé a alguien, o cualquier situación, hermanos. O en nuestra casa también. A mí me ha pasado, he discutido con mi esposa y venimos a la iglesia, ¿y qué hacemos? Oremos, o llamamos a un hermano pastor, ore por nosotros. ¿Por qué? Porque me alegué con mi esposa y yo quiero estar bien con el Señor. No que nosotros, que a veces estamos en puerta, nos vemos que vienen los matrimonios y viene primero la hermana con la pañalera y el bebé, y el varón viene. Y no cargo el bebé porque me arruga la camisa. Es raro los que vienen juntos, así agarrados de la mano. No, que primero viene uno y viene el otro. No, hermanos, vendremos gozosos todos de la mano, dándole gracias a Dios por lo que el Señor va a hacer en nuestra vida, así como hoy, pidiéndole al Señor para que esta semana que venga sea bendecida y buscando más de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Llenos de gozo y alegres, hermano. Eso quiere el Señor, de que su iglesia sea alegre, sea contenta, porque la iglesia no es este lugar, este es un edificio. La iglesia es tú y yo. Somos la iglesia de Cristo, la iglesia viviente. Así que no pienses que este es el lugar
la iglesia. No, la iglesia somos nosotros, donde salimos, llevamos palabra, llevamos bendición, llevamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, testificamos. Y hoy le hablamos a una hermana ahí que muchas veces testificamos más con nuestro testimonio que lo que decimos, ¿verdad? Porque a veces predicamos y a veces nuestros hijos dicen: ay, mi papá tan bonito que habla, pero en mi casa no es así. A veces te enfrentamos en eso, pero que el Señor nos ayude, hermano, a ser transformados. Amén. Y sigamos avanzando. Verso 16 dice: y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y de la fe van a hablar los hermanos adultos el próximo sábado. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pídele fe al Señor. Pidámosle fe al Señor. Cuando tengamos una enfermedad: Señor, sáname. Y el Señor te va a sanar. Si no tienes trabajo, ten fe, prepárate. Haz tu currículo con la ayuda del Señor, bien hecho, y Dios te va a abrir una puerta. En tus estudios, Dios te va a abrir la puerta. En tu matrimonio, si hay problemas, hay un problemita ahí que con tu esposa o tu esposo no caminan bien, pon al Señor, ten fe y Dios te va a sacar adelante. Yo a veces he sentido que mi esposa me pone la mano en la madrugada y es porque está orando por mí, y yo oro por ella también. Y oramos y buscamos del Señor. Y tenemos fe, porque cuando nosotros tenemos fe, estamos visualizando la respuesta allá. Porque yo oro. Póngale, alguien está orando por, vamos a decir algo secular, un vehículo. Alguien dice: yo quiero un vehículo. Entonces tú lo estás visualizando, hasta el color, el motor, tú lo estás visualizando y lo estás viendo, porque ya lo sientes que va a venir. Si tú estás orando por una enfermedad, estás viendo la respuesta de Dios que va a venir, ¿verdad? Tú estás orando por un problema, tú estás visualizando que ese problema se va a resolver por el poder de Dios. Entonces, cuando tú ores, eso es la fe, que tú no lo ves, pero lo estás sintiendo, que la respuesta ya está cerca. Pero si tú oras solo por orar: yo oro por tal cosa, pero si Dios quiere, si no, no, hermano. Tú cuando ores tienes que tener la firmeza que eso va a venir. Hasta pon la fecha ahí: oro por este día, oré por tal cosa. Y estás contando los días y oro por, y cuando tú viene ahí. No ores solo por orar, como que le estás orando, no sé, como que la gente que está en pecado, que va a cagar imágenes solo porque con eso van a ser sanados. No, eso es mentira del diablo. No, tú ora a Cristo y apunta la fecha, ora y estás viendo lo que va a venir, la respuesta ya la tienes ahí a la vista y Dios te la va a conceder. Nunca ores solo por orar, ora con convicción, ora creyendo, ora con fe, porque Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo de acuerdo a su voluntad. Entonces, el Señor nos pide que nosotros también tengamos fe. Por favor, busquemos en Juan 8:44 y vamos a ver los dardos que nos lanza el maligno. Juan 8:44 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del maligno. Eso es en Efesios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice el apóstol, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque mentiroso y padre de mentira. Eso es el diablo. Es el padre de mentira que te va a apartar y te va a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Por favor, busquemos en 1 Juan capítulo 5 y verso 4. Primera de Juan capítulo 5 y verso 4.
Amén, gloria a Dios. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque somos nacidos de Dios y vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quieres tener victoria? Tienes que tener fe, hermano. Tenemos que tener fe en todo lo que hagamos. Tenemos que tener fe de que lo que estamos pidiendo o lo que estamos creyendo, eso se va a llevar a cabo. Amén. Y ya vamos a ir concluyendo, hermanos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de la sal, es la palabra de Dios. El yelmo es un casco, hermanos, que nos va a proteger, al soldado lo protege. Los motoristas usan un casco por alguna caída para que no tengan un daño en la cabeza. Y en la cabeza es donde se maquinan todos los problemas en nuestra mente. Y dice acá que tenemos que usar el yelmo de la salvación. Y la salvación es un regalo de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos son salvos acá? Todos somos salvos, hermano, porque tenemos que creer que somos salvos. Aquí nadie va a decir, yo no sé usted. No, ¿cómo hacer eso? Hermano y hermana, somos salvos de que creímos en Jesucristo. Pero ya depende de ti si no puedes contristar al Espíritu Santo. Ya depende de tu actuar, cómo lo puedes contristar. ¿Verdad? Somos salvos por gracia del Señor y no por obras para que nadie se glorie. Con obras, con buenas obras, no vas a ganar la salvación. Como hacen muchos que no conocen de Dios, que con cargar ciertas imágenes o con caminar de rodillas en ciertas cosas van a ser buenas personas o van a ganar salvación. No, Cristo no te dice eso. Cristo te da la salvación por gracia de Él. Pero tenemos que cuidar esa salvación con temor y temblor. Cuidar esa salvación hasta el fin. Cuidar. ¿Y qué es cuidar la salvación? Pues estar comprometido, hacer la voluntad del Señor, buscar al Señor, depender de Él. Ese es cuidar la salvación. Eso es lo que tenemos que hacer para que tengamos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Y el Espíritu y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la iglesia donde yo antes, muchas veces en el discipulado decían, ¿cuántos versículos memorizaron? Decían. No sé si algunos se recuerdan. Uno, decían, pásalo a decir al frente. Y ninguno lo quería pasar a decir. Y había un versículo de toda la semana. Eso quiere el Señor, que citemos la palabra, porque cuando estemos atacados, y si tú la citas, el enemigo se va a derretir, hermano. Si tú citas la palabra, tenemos que memorizar la palabra, porque con la palabra Jesús combatió al enemigo en el desierto. Cuando Él se bautizó, fue al desierto después de 40 días y 40 noches y fue acechado por el diablo. ¿Y cómo lo combatió? Con la palabra. Y cuando estamos en ayuno, ¿qué reacción nos da el cuerpo? Tenemos hambre. Y el Señor tenía hambre, tenía 40 días y 40 noches de no comer. Y el diablo le dijo, di que esas piedras se conviertan en pan. Y Él lo podía hacer, pero no. Entonces nosotros, cuando somos atacados, tenemos que citar la palabra. Decía el enemigo, Dios está conmigo, yo soy hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por citarle uno, casi todos lo conocen. Tenemos que memorizar la palabra, hermano, para poder combatir al enemigo. ¿Se dan cuenta que no es fácil? Nos damos cuenta que siendo creyentes tenemos cosas que hacer, hermanos. No solo venir a la iglesia. Tenemos que orar al Señor, leer la palabra, citar la palabra y buscar todo lo que le agrada al Señor para que tengamos una vida como les he dicho. Voy a invitar al hermano del teclado que pasa aquí al frente
por favor que me acompañe. Hermano y hermana, el Señor nos ha revestido de esta armadura de Dios para que nosotros podamos combatir a esas huestes que están en el ambiente. El Señor nos ha dotado de armas que nosotros podamos tener y podamos llevar a cabo. Ya depende de ti y de mí si lo hacemos. Pero aquí, guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribió esta epístola y nos habla de esta armadura de Dios. Dios quiere, hermanos, que nosotros tomemos en cuenta. Ya en tu casa tranquilamente puedes leer ese pasaje y puedes pedirle al Señor que te llene de esa armadura si has descuidado una área de tu vida. Si has descuidado una área de tu vida, pónsela al Señor, que Él haga lo que Él tenga que hacer. Y sigámonos vistiendo de esa armadura para poder combatir las acechanzas del diablo. Dios quiere que tengamos unas familias victoriosas en Cristo Jesús. Dios quiere que seamos hermanos contentos, alegres, bendecidos. Dios quiere una iglesia bendecida, hermanos. Pero depende de ti y de mí lo que nosotros queramos lograr. Lo que tú hagas allá afuera, dile al Señor: ¿te agrada lo que estoy haciendo o no te agrada? Él te va a decir. Y si nosotros hacemos eso, hermanos, les aseguro, hermanos, que vamos a estar bien felices. Los matrimonios tomados de la mano, contentos, vienen a gozarse aquí en la iglesia. Iniciamos, si Dios lo permite, si Dios no ha venido antes, el día de mañana con gozo, iniciando la semana confiando en el Señor. Y el Señor te va a abrir todas las puertas. Si tú esperas una venta, Dios te la va a cerrar. Me refiero a cerrar con una buena venta, ¿verdad? Si tú tienes un negocio, Dios te lo va a prosperar, pero tienes que ponerlos en el Señor y seguir y ser justo, hablar verdad, calzarte con el apresto del Evangelio para seguir caminando como el Señor quiere. Yo te voy a invitar que te pongas de pie, hermanos. Vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este día. Muchas veces le fallamos, pero el Señor tiene la puerta abierta. Él nunca cierra la puerta. Podemos reconciliarnos con el Señor. Tenemos entrada abierta al trono de la gracia por medio de Jesucristo, y podemos pedirle perdón y podemos fortalecernos. Yo voy a orar en este momento, y si alguien quiere conocer de ese Cristo que yo hablé, de estas armaduras, y dice: yo no sé, yo vine a la iglesia porque me invitaron, pues quiero conocer ese Cristo, puede levantar su mano y hermanos van a estar pendientes y van a orar por ti. Si alguien le ha fallado al Señor y cree que todo se quedó ahí, le falló al Señor y ya no hay vuelta atrás, yo te digo que sí puedes seguir adelante. El que quiere que des vuelta atrás es el enemigo.